organización comunitaria apropiadas. Ha colaborado con la Agencia Nacional de Vivienda de Ecuador, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y ha mantenido una práctica privada. Es miembro fundador de dos organizaciones sin fines de lucro, Fundación Terra y la Fundación Acuerdo Ecuador Wich. Por favor, continuemos con las exposiciones. Muy buenas tardes, querida audiencia. Es para mí un verdadero honor, una alegría enorme estar aquí para compartir en este espacio de diálogo algunas reflexiones que yo he hecho a partir de la investigación, la utilización de materiales vernáculos renovables como una estrategia de diseño bioclimático en el diseño de la vivienda para la ciudad de Quito. Bueno, vamos a comenzar con una reflexión. Hace pocos días le leía a mi hija de 7 años un libro que yo también lo leí cuando era niño, porque en ese entonces todavía no entendía algunos de los conceptos que ahora al volverlo a leer encuentro significados diferentes. Se trata del libro de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Cuando el Principito conoce al zorro, el zorro le dice domestica, y el Principito le contesta, bueno, ¿y qué significa domesticar? Domesticar es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear vínculos. Y es precisamente la palabra domesticar la que me interesa a mí y con la cual yo voy a empezar abordando este tema. ¿De dónde viene domesticar? ¿De dónde viene domesticar? Tiene el mismo origen de la palabra dominio, de dominar, y es el domus. ¿Qué es el domus? El domus es la casa, el domus es el domicilio. A través de este origen del domus proviene entonces el dominio. ¿Pero qué es dominar? Dominar no es control. Pensamos que dominar significa tener control sobre algo y no es así. Dominar significa conocer profundamente algo. Únicamente conocemos aquello que nos importa. Creamos vínculos cuando nosotros conocemos. Cuando conocemos al otro, cuando conocemos el medio ambiente, cuando conocemos nuestro hábitat. Solo de esta manera me puedo encontrar a mí mismo. Me reconozco, me identifico en lo otro, en los otros, en los demás y también conmigo mismo. Pero ¿cómo se hace ese conocimiento? ¿Cómo me conozco a mí mismo? Antiguamente se creía que era por medio de la razón. Y en parte es cierto. La razón es una facultad humana mediante la cual el hombre, para dominar esa realidad, hace divisiones, divide la totalidad, divide la unidad. Por eso, razón significa racionalizar, hacer raciones, dividir el todo en porciones. Por eso la proporción significa ubicar esas porciones nuevamente en una unidad. Pero no siempre es posible dividir el todo. Hay ocasiones en donde simplemente es imposible, no se puede cuantificar, no se puede medir absolutamente todo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la sensibilidad? La sensibilidad es difícil, que nosotros la podemos cuantificar, que nosotros la podemos racionalizar. Y la sensibilidad también es otra facultad del ser humano, y justamente la estética es aquella que se ocupa de la sensibilidad. ¿Qué es estética? Hay una autora, Chantal Millard, que escribe un libro, La razón estética, y ella dice, es la capacidad para aprender la realidad a través de los medios que nos proporciona la sensibilidad. Aprender significa comprender, pero también significa, más allá de comprender, hacerlo mío, es decir, apropiarme. Antes de un conocimiento racional,
existía un conocimiento previo, un conocimiento primitivo, y este conocimiento se centra en el bios, se centra en el ser. ¿Qué es el bios? Si bien es cierto, entendemos al bios como la vida, pero la vida o el bios va más allá. El bios es todo aquello que tiene derecho a existir. Entonces el bios se ubica, por ejemplo, en las plantas, se ubica en los animales, en las personas, pero también está en los ríos, en los mares, en las piedras, en las montañas, porque también esos seres tienen derecho a existir. ¿Qué se necesita entonces para lo que yo comentaba al principio, para dominar, para conocer, más allá de la razón? El hombre lo primero que necesita es establecerse, es decir, deja de ser nómada, pasa a ser sedentario, se ubica, se establece, de ahí el término establecimiento, se posa, se demora, de ahí el término posada, de ahí el término aposento, de ahí el término morada, empieza a hacer hábitos todos los días, de ahí el término hábitat, de ahí la habitación, y finalmente cuando logra hacer estos hábitos se aparta, de ahí el término apartamento. Una vez que el hombre se aparta, empieza una búsqueda por conocerse a sí mismo. Una vez que se conoce a sí mismo, se encuentra con el ente, con la entidad, y se reconoce, se personifica como ser individual, pero también como un ser que forma parte de la colectividad, de la comunidad. Cuando ya encuentra su ser, cuando reconoce y se identifica como entidad, cuando hace identidad, se crean mundos. Es decir, el ser humano empieza a crear este mundo. El mundo es lo limpio, es lo ordenado. La aldea, la ciudad, ese es el mundo. Es sinónimo del cosmos. Por eso, si es limpio y ordenado, salubre, el cosmos, de ahí viene la palabra cosmética. Lo contrario a esto, a lo salubre, a lo limpio, sería lo inmundo, lo contrario del mundo. Solo así puede vivir en comunión con tres elementos: consigo mismo, con el otro y con lo otro, con el medio ambiente. Solo viviendo en comunión se hace comunidad. Eso es lo que decía el Zorro. Eso es crear vínculos, eso es identificarse con el Dios. La arquitectura vernácula no es una arquitectura antropocéntrica, es una arquitectura biocéntrica. ¿Estamos nosotros identificados con el Dios? Las culturas antiguas entendían y respetaban ese mundo que construían. Soy yo quien me adapto al medio ambiente, soy yo quien me adapto al contexto, no al revés. No podemos nosotros pretender adaptar el contexto y el medio ambiente a nosotros. Eso sería un entendimiento erróneo de dominio. Yo me integro, yo me reintegro, yo me identifico. De esta manera hago ecoarquitectura. Ecoarquitectura proviene de oikos. Hay un autor, Enrique Left, que en su libro Discurso Sustentable hace un análisis de las palabras ecología y economía, entendiendo al eco como la casa. Por lo tanto, la ecología es el estudio del hábitat de nuestra casa y la economía es la administración de los recursos de nuestra casa que son limitados. Por lo tanto, entender una economía con crecimiento ilimitado cuando los recursos no lo son, también es un error. Si hay una ecología, una ecoarquitectura, una economía, entonces también podemos hablar de una ecoestética. Decíamos que la ecoestética es la capacidad de aprehensión a través de la sensibilidad. Entonces, la ecoestética implica la búsqueda y el encuentro del ser, del ente, de la entidad, para construir identidad y establecer una relación proxémica y bilateral entre los objetos que nos construyen y en los que nos encontramos a nosotros mismos. Es decir, mediante la búsqueda de la identidad. La arquitectura vernácula es artesanal, es espontánea, no requiere de dibujos técnicos, no requiere de planos previos, está más conectada con el bios. En un trabajo artesanal, el trabajo está bien hecho, se trabaja la madera, la materia. La palabra materia proviene precisamente de madera,
y tiene el mismo origen que la madre. Es decir, con el diseño artesanal nosotros dominamos, conocemos los recursos que nos da nuestra madre tierra. Debe ser reconocida la arquitectura vernácula como un saber ancestral. La ONU, la UNESCO, reconocen esos saberes ancestrales como parte de un patrimonio. La arquitectura vernácula es local, sin perder de vista que vivimos en un mundo globalizado. Entonces debemos tener un pensamiento local con conciencia global. Es patrimonio, es patrimonial, es decir, se hereda, va de generación en generación, y sin lugar a dudas la arquitectura vernácula es la que más se acerca, en mi opinión, al término de sustentabilidad o sostenibilidad. La sustentabilidad ha sido un término utilizado por muchas personas, pero quizás no entendido plenamente. Va mucho más de la ecología. La sustentabilidad abarca una esfera social, una esfera económica y una esfera ecológica. Solo cuando se consiguen satisfacer esas tres partes podemos entonces hablar de sostenibilidad, de sustentabilidad. Esto es lo que sucede. Se reemplaza ya esa arquitectura vernácula, esa arquitectura biocéntrica por una arquitectura en masa, una arquitectura que no ha respetado, que no ha comprendido el medio ambiente, que no se utilizan ya materiales locales. Voy a pasar a la siguiente fotografía. Y esa es una vivienda. México es un país muy bonito. Yo quiero mucho ese país. Y sin lugar a dudas, eso no refleja lo que es México. Pero sí una parte, una realidad. Y la arquitectura social se maneja de la siguiente manera. Son miles de casas, una al lado de la otra, en donde se ha perdido por completo esa búsqueda del ser humano, del ente. Aparentemente todas estas casas son iguales, pero una vez que son habitadas, cualquiera de esas casas que es habitada empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque cualquier persona va a colocar en esa casa una planta, una flor, algún adorno para apropiarse de esa vivienda. Entonces, parecería que lo son, pero no son iguales. Ildefonso Cerdá, que acuñó el término urbanismo, dice que se debe urbanizar el campo y urbanizar la ciudad, llevar equipamiento urbano al campo y traer del campo aquellos aspectos positivos que tiene. ¿Cómo qué? Como una arquitectura local. Ciudades como Quito, como Lisboa, como Bogotá, como Caracas, Lima. En esas ciudades encontramos edificios